Lo que vamos a analizar sobre el Lag BaOmer es, en general, es raro el Lag BaOmer, porque el Lag BaOmer, todos sabemos, es el Yom Hilulá, es el Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai, el Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai es el autor del Zohar, y la fecha de fallecimiento es Lag BaOmer. Y por eso festejamos, porque él pidió que sus días de fallecimiento se festeje el Lag BaOmer, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que se hace, la pregunta más común es, ¿qué tiene de especial Lag BaOmer? ¿Y qué tiene de especial Rabbi Shimon Bar Yochai? O sea, Rabbi Akiva, que era el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Sabes cuándo falleció? ¿Fuiste a la tumba muchas veces de Rabbi Akiva? Alguien visita la tumba de Rabbi Akiva como visita la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Está bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, autor del Zohar y lo que quieras, pero Rabbi Akiva era su maestro. Rabbi Meir Balanés, Rabbi Yohanan ben Zakkai, muchos grandes tzadikim y líderes que están enterrados en la tierra de Israel, y la gente no los visita y no va a verlos y no festeja el día de su fallecimiento como Lag BaOmer, como Rabbi Shimon Bar Yochai. Inclusive Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu sabemos que no hay más grande que Moshe Rabbeinu, y sabemos que falleció el 7 de Adar. Y por supuesto no podemos ir a ver la tumba de Moshe Rabbeinu porque nadie sabe dónde está enterrado. Así lo dice la Torá. Pero alguien festeja Zain Badar, alguien hace un hilulá, alguien hace una festichola tan grande, una fiesta tan grande como Lag BaOmer. En general, la última fiesta que nosotros conocemos cronológicamente es Hanukkah. Hanukkah fue la última suceso histórico que los sabios impusieron que se haga una fiesta en la época de los macabeos, de los Hashmonaim, antes de la destrucción, perdón, antes de la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Entonces, por el milagro que pasó, por la guerra que hubo, etcétera, los Jajamim decidieron que se haga Hanukkah 8 días, que encendamos la Hanukkah y que digamos el Alel, etcétera, etcétera. Pero por la muerte de un tzadik, una fiesta tan grande, en Eretz Israel, el Ministerio de Turismo implica que el primer lugar turístico de Eretz Israel es el Kotel, es el Muro de los Lamentos, y el segundo es Mirón, la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Miles y miles y cientos de miles de personas o millones de personas visitan a Rabbi Shimon Bar Yochai en Lag BaOmer y hacen toda una fiesta y hacen toda una historia por el fallecimiento de un tzadik. ¿Qué tiene de especial? No solo que tiene de especial, sino también es importante entender lo que llegó a tener de especial Rabbi Shimon Bar Yochai, cómo influye en mi vida cotidiana. Que yo este viernes, si Dios quiere, voy a ir a festejar a Rabbi Shimon Bar Yochai, yo, vos, todos vamos a ir a festejar al Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Y eso qué me marca a mí en mi día a día? Hoy en día, en el siglo XXI. Esos son los temas que queremos hablar hoy y vamos a tratar de analizarlos despacito, parte por parte. Primero y principal, existió un sabio muy conocido que se llamaba Rabbi Obadiah Bartenura, que fue el exégeta más importante de las Mishnayot. Las Mishnayot es la primera parte, es la base del Talmud, es la primera parte de la Torah oral que se escribió en la época del segundo Beit HaMikdash. Rabbi Yehuda HaNasi escribió las Mishnayot, hizo las Mishnayot y las escribió, que fue el resumen de toda la Torah oral, de lo cual después se basa el Talmud. El exégeta número 1 de la Mishnayot, así como en la Torah el exégeta número 1 es Rashi y en el Talmud también, en la Mishnah no está Rashi, está Rabbi Obadiah Bartenura. Rabbi Obadiah Bartenura escribe en su libro, en el año Tov Reish Mem, eso estamos hablando del año 1489, 1490, o sea, hace más de 500 años, él pone y él escribe que Lag BaOmer, el 33 del Omer, es una fiesta de recordatorio de la fecha de aniversario de Rabbi Shimon Bar Yochai, y la gente va a su tumba y festeja y bebe y come. Perdón, ¿ahora se me escucha? Sí, ahora se lo escucha.
Bien. Él es el primero que escribe en su libro hace más de 500 años sobre la existencia de una festividad, sobre la existencia de esta fiesta que es Lag BaOmer. Y como decimos de vuelta, Lag BaOmer no es una fiesta de un grupo específico del judaísmo, porque existe, por ejemplo, en Chabad, festejamos la fecha de aniversario del Alter Rebbe, del segundo Rebbe, del tercer Rebbe, del cuarto Rebbe, y así sucesivamente. Pero eso es de Chabad o aquellos que tienen relación con Chabad, etc. Pero no es una fiesta de todo Am Israel, de todo el pueblo judío, como es Lag BaOmer. El Rebbe trae en una sijá que una pregunta que se hace todo el mundo es, cuando nosotros contamos Firat HaOmer, o sea, el viernes, que es Lag BaOmer, que es el 33 del Omer, en la fecha del calendario es el 18 de Iyar. Y el 18 de Iyar es la fecha de fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai, pero la fiesta es conocida como Lag BaOmer porque contamos el día 33 del Omer. Todos los días que nosotros contamos Firat HaOmer, decimos hoy es un día, hoy es 2 días, hoy es 3 días, hoy es el cuarto día, el quinto día, así sucesivamente, pero no decimos BaOmer, sino decimos La Omer. No decimos con Bet, BaOmer, tal y tal día BaOmer, sino decimos tal y tal día La Omer. Y Rebbe me pregunta por qué Lag BaOmer lo llamamos Lag BaOmer y no lo llamamos Lag La Omer. ¿Por qué lo llamamos BaOmer? ¿Sí se entiende la pregunta? Sí, ¿no? Entonces Rebbe contesta, la verdad Rebbe no contesta la pregunta, solamente dice que leyó en un libro antiguo de Hasidim de Polonia, de Rebes de Polonia, de Admurei Polin, como escribe Rebbe, de los Rebes de Polonia, que escribe ahí que la palabra Lag BaOmer, si le quitamos la Vav, como sabemos la Vav es una letra que a veces se puede utilizar como vocal y a veces se puede utilizar como consonante, por lo tanto se puede escribir una palabra con la Vav o sin la Vav. Si tomamos la palabra Lag BaOmer y le sacamos la Vav, el valor numérico es 345, que es el mismo valor numérico que Moshe Rabbeinu, que la palabra Moshe, perdón. Y de ahí vemos que hay una relación entre Rabbi Shimon Bar Yochai y Moshe Rabbeinu, porque Lag BaOmer, y por eso justamente decimos BaOmer y no La Omer, porque el valor numérico 345 está relacionado directamente con el mismo valor numérico que tiene la palabra Moshe. Hola Ezra, ¿cómo estás tanto tiempo? Todavía no lo oye. Ah, ella se fue. Se está conectando el audio todavía. ¿Cómo estás, Ezra? Bien. No se te escucha. Tiene que desbloquear el micrófono. Entonces, por esa razón, dice Rebbe, vemos una conexión directa entre el Lag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai, el valor numérico 345, con Moshe, que también vale 345. Y Rebbe dice, hay otra conexión interesante. Si ustedes recuerdan, ¿cuál fue la última fiesta que cayó viernes? Este año, 2021. ¿Cuál fue la última fiesta que cayó viernes? No recuerdan. No me Bien, acuerdo. Purim cayó viernes. ¿Sí? Purim cayó viernes. 7 días antes de Purim, el viernes anterior a Purim, fue el 7 de Adar, que el 7 de Adar es el aniversario del fallecimiento de Moshe Rabbeinu. Y pueden fijarse en todos los calendarios futuros o pasados o presentes que el mismo día que cae, el mismo día de semana que cae el aniversario del fallecimiento de Moshe Rabbeinu es el mismo día de la semana que va a caer la Kaufa. Entonces acá vemos otra conexión entre Rabbi Shimon Bar Yochai y Moshe Rabbeinu. Pero por supuesto decir que Moshe Rabbeinu y Bar Yochai están conectados solamente por esto es un poquito tomado de los pelos, como se dice, o agarrado con alfileres. Por lo tanto, la conexión va mucho más allá que eso. Como está escrito en muchos libros, que Moshe Rabbeinu fue el quien subió al cielo y nos trajo la Torá revelada, la Torá escrita, la Torá oral, etc. Y Rabbi Shimon Bar Yochai fue el otro que subió y nos dio la Torá oculta. Quiere decir que Yesh, como está escrito y leo textual las palabras que dice el libro, Yesh nitzot shel Moshe Rabbeinu benishmat Rabbi Shimon Bar Yochai. Hay una raíz, una chispa
de la Neshama de Moshe Rabbeinu en la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. O sea, Moshe Rabbeinu y Rabbi Shimon Bar Yochai están relacionados como los dos que entregaron la Torá. Moshe Rabbeinu entregó toda la Torá, también la secreta y también la oculta, pero la entregó le Yehidei Segulá, la entregó a algunas personas específicas y no permitió revelarla. Y el Rabbi Shimon Bar Yochai fue el primero que subió al cielo, bajó la Torá oculta y la escribió en forma ordenada en un libro. En un libro. Realmente existe un libro que se llama Sefer HaYetzirah, que la palabra significa el libro de la creación, que es un libro que el Masoret, como se dice, la tradición dice que fue escrito o se lo entregaron a Adam Arishon, el primer hombre, y Adam Arishon lo pasó de generación en generación, y así está traído en Sefer HaZichronot del Rebbe anterior, que Adam Arishon se lo entregó a Abraham Avinu, o sea, no directo porque no se conocieron, pero Adam se lo entregó a su hijo Shet y su hijo Shet así sucesivamente hasta que le llegó a Abraham Avinu. ¿Y qué es el libro de Yetzirah? El libro de Yetzirah es donde explica la Torá, qué es las condensaciones, qué son las sefirot, qué son todas esas cosas que estudiamos en la Kabbalah y en los secretos de la Torá que están escritos en el Zohar. Esta es la importancia que podemos decir hoy en día sobre la Torá, el día especial del Lag BaOmer, el día que es especial el Lag BaOmer, que tan importante se hizo este día porque Rabbi Shimon Bar Yochai nos entregó una parte de una Torá que era importante para nosotros conocerla, saberla, estudiarla, aprenderla, etcétera, etcétera. La segunda pregunta de todo esto es, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? En general, la persona, cuando le hablan cosas místicas o cuando le hablan de cosas que no comprende bien, condensaciones, Maasei Merkavá, la creación del mundo, Sefirot, mundos espirituales, mundos materiales, Atik, Ari, Jochma, Binah, Dat, etcétera, etcétera, dice más importante o no, parecería que es más importante estudiar lo que me compite a mí, saber cómo se hace Shabbat, saber cómo se come kasher, saber cómo se hace pureza familiar, saber las leyes cotidianas de todos los días y del día a día que yo tengo acá en la tierra. Me hablas de cosas, veis, que no las entiende nadie. ¿Qué tiene que ver conmigo? Se dice que había una vez un rabino moderno que lo tomaron como rabino en una comunidad, un rabino joven, moderno, lo tomaron como rabino en una comunidad de Estados Unidos, moderna también, y él se presentó como rabino y doctor. No solo era rabino, también tenía el título de doctor. Entonces pasaron 2 semanas desde que se recibió, que empezó a trabajar en la comunidad, y lo llama una señora de la comunidad y le dice, rabino, tengo que verlo urgente, puedo ir a su casa, porque tengo unos dolores en el pie muy grandes. Entonces el rabino le explica, mire, yo no soy ortopédico, no soy doctor de pies, soy un doctor en filosofía. Entonces la mujer corta, y pasan 2 semanas y lo vuelve a llamar y le dice, mire, rabino, me duele la cabeza, tengo que verlo. Entonces el rabino le explica nuevamente, mire señora, yo no soy neurólogo, soy doctor en filosofía. La tercera vez que la mujer vuelve a llamar y dice, rabino, me duele el estómago, me duele el estómago, tengo que verlo. Y él explica que no es un gastroenterólogo, que es doctor en filosofía, ya medio nervioso, ¿qué es lo que usted no entiende? Entonces la mujer le dice, perdón, filosofía, ¿qué enfermedad es? ¿Qué tipo de enfermedad es la filosofía? ¿Qué quiere decir? Por supuesto, es una anécdota graciosa, pero ¿qué quiere decir la historia esta? La historia esta quiere decir, no me hables de cosas que yo no entiendo. No me hables de cosas que yo no sé. Yo sé cómo me duele la cabeza, yo sé cuándo me duelen los pies, yo sé cuándo me duele el estómago. Filosofía, yo no sé lo que es eso. Entonces, cuando vos decís Torah, Kabbalah, me hablas de Sefirot, me hablas de la creación del mundo, me hablas de la relación con Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo quiero saber qué se puede comer, qué no se puede comer. Yo quiero saber cómo se cumple Shabbat. Yo quiero saber cómo se cumple Pesach, cómo se cumple la pureza familiar, cómo se cumple la mitzvah de Tfilim, de Mezuzá, etcétera, etcétera.
Sobre esto vamos a analizarlo bajo una óptica muy, pero muy interesante. Y por ahí para algunos desconocida. El Rambam trae, todos sabemos cuál es la primera mitzvah, cuál es el primer precepto que Dios le dio al pueblo judío. El primer precepto que Dios le dio al pueblo judío es: yo soy Dios tu Dios, creer en Dios. Creer que existe Dios, que creó todo, que le da existencia a todo, etcétera, etcétera. El Rambam, como muchos otros sabios, escribieron libros donde enumeran los mitzvot, cuáles son las 613 mitzvot y qué significa cada una de esas 613 mitzvot. Cuando el Rambam, existe sobre eso el Sefer HaChinuch, el Razak, varios libros que escriben sobre eso. Dice el Rambam, tanto el Rambam también escribió un libro que se llama Sefer HaMitzvot, la Rambam, el libro de las mitzvot del Rambam, donde enumera las mitzvot y donde le explica cada mitzvah qué significa, y también escribió su famoso libro Mishnei Torah, donde es más de leyes, etc. Pero en los dos libros, cuando habla de la primera mitzvah, de Anoji Hashem Elokeja, el Rambam hace mucho hincapié que la mitzvah de creer en Dios es una mitzvah llamativa. ¿Por qué? Porque primero y principal, nadie me puede obligar a creer algo. O creo o no creo. No me puedes obligar a creer. Segundo, si creo en Dios, no necesito que me lo obligues. Ya lo creo. Y si no creo en Dios, no voy a ir a estudiar la Torah tampoco. No voy a abrir el libro de la Torah. Entonces, ¿cómo voy a estudiar la mitzvah de creer en Dios? Por eso el Rambam dice, y por último, perdón, antes de avanzar, una cosa más. Nosotros sabemos que todo Yehudí, toda persona judía, desde que nace, o quien se convirtió, del momento que se convirtió, incorpora dentro suyo, por naturaleza, un alma espiritual que le da fe. Y por lo tanto, no hay una obligación de obligarme a mí a creer si yo ya lo tengo natural. Lo tengo natural adentro, es como que no hay una mitzvah que venga y me diga a mí, che, respirá. ¿Cómo respirar? Respirar no es una mitzvah, respirar es algo natural. Comer, beber, es algo natural que todos hacemos y sabemos que sin eso, Dios libre y guarde, no podemos sobrevivir. Por lo tanto, ¿qué significa la mitzvah de creer en Hashem? Dice el Rambam, tanto en el libro de Sefer HaMitzvot y tanto en el libro de Mishnei Torah, dice la mitzvah no es creer. La mitzvah es da et Hashem Elokeja. La dat, saber, conocer, entender. El Rambam dice, y es indiscutible, que la base del judaísmo, que la base de toda la conducta y la enseñanza y la fe en Dios es fe. La base es fe, pero a la fe hay que alimentarla con conocimiento. A la fe hay que alimentarla con conocer a Dios un poquito más. Conocer y entender un poquito más a Dios. Se dice sobre Rabbi Levi Yitzhak de Bardichov que él se casó muy joven, se casó a los 14 años, y cuando se casó, por supuesto, su suegro no era un hasid, al contrario, era un anti-hasid. Y él, después de casado, le pidió permiso a la esposa para ir a estudiar Torah. Unos años la esposa lo aceptó. Por supuesto, el suegro no estaba contento porque se fue a Mesrich, a la ciudad del Maguid de Mesrich, donde estaba su maestro, el sucesor del Baal Shem Tov, y ahí estuvo estudiando 2, 3 años y después volvió a la casa. El día que volvió a la casa, la familia preparó una cena de bienvenida, y en la cena el suegro le pregunta en forma irónica, le dice, no, a ver, contanos, ¿qué aprendiste, Mesrich? ¿Qué aprendiste con tu maestro? Entonces el Rabbi Levi Yitzhak Bardichov le contesta, aprendí a saber que existe Dios. Entonces el suegro lo mira y se sonríe y le dice, para eso fuiste 3 años a Mesrich y abandonaste a tu esposa, 3 años para estudiar eso. La chica que limpia la casa lo sabe. La chica que no es ni siquiera es judía, la que ordena la casa, la que limpia la casa, también lo sabe. Y vos tuviste que viajar a lo de tu maestro tanto tiempo para aprender eso. Y Rabbi Levi Yitzhak de Bardichov le contestó, ella cree, yo sé. La fe sola no alcanza. La fe no es el mundo que nosotros vivimos. Con la fe yo no pago las cuentas. Con la fe yo no compro carne, no compro pan. Con la fe yo no me curo. Con la fe yo no. La fe hay que alimentarla.
La fe tiene que ser algo que me influya en mi vida cotidiana. La fe parece algo muy lejano. Hay mucha gente que cree en Dios y cree en Hashem, y etcétera, etcétera, pero sin embargo son ladrones, corruptos, asesinos, etcétera, y creen en Dios. Y el mismo Talmud nos enseña que un ladrón cuando va a robar y va a la oscuridad a robar y entra a tu dormitorio y escucha de repente ruidos que se despertó alguien de la casa, se pone a rezar y le dice: Hashem, hacé por favor que no me atrapen. Y la pregunta es si crees en Dios, ¿cómo robás? Y si robás, ¿para qué le rezás a Dios? Porque la fe no significa que yo me porte todos los días en mi vida cotidiana y actúe correspondiente a esa fe. La fe parece algo lejano. En cambio, cuando vos conocés a Dios, cuando vos conocés qué relación hay entre vos y Dios, cuando vos entendés qué significa que Dios se revela en vos, qué significa que Dios creó el mundo y qué cercanía o qué lejanía existe entre yo y Dios, qué significa el valor de mi acción para Dios, qué significa cuando Dios parece que desaparece y parece que se oculta, qué significa todo eso. Cuando vos lo estudiás y lo aprendés, conocés a Dios, entendés a Dios. Y cuando conocés y entendés a Dios, alimentás esa fe que natural tenés y podés sobrevivir en tu día cotidiano. Podés sobrevivir en el día a día. Podés sobrevivir en la práctica. Y eso lo enseña el Zohar. Y el Zohar después a través de la Arizal. Y después de la Arizal a través del Baal Shem Tov. Es muy interesante. Existe un versículo en los Salmos que dice: Halita el rey David escribe en los Salmos: Halita la Marom, Shavita Shevi. Subiste al cielo y tomaste prisionero a alguien. ¿A quién le está diciendo el rey David eso? ¿Quién es el que subió al cielo? Les pregunto a ustedes, ¿quién es el único tzadik que subió al cielo? Que ustedes conocen. Físicamente no sé, nadie. ¿O cómo? Físicamente nadie. Moshe Rabbeinu. Ah, sí, Moshe Rabbeinu, sí, 40 Moshe días. Rabbeinu. Entonces el rey David está hablando a Moshe Rabbeinu que cuando subiste al cielo, Shavita Shevi, agarraste un prisionero. ¿Qué significa agarrar un prisionero? Robarte algo del cielo, algo que tenía que estar ahí arriba, lo trajiste a la tierra. ¿A qué se refiere? Y hay muchas explicaciones. Hay una explicación muy interesante, la palabra Shevi, que la palabra Shevi significa prisionero, se escribe Shin Bet Yud. Y la palabra Shin Bet Yud implica Shimon Bar Yochai, implica Yitzhak Ben Shlomo, que era el nombre de la Arizal, y implica Israel Baal Shem Tov, que fueron los tres grandes personajes de la historia que bajaron, revelaron y enseñaron la Torah oculta. El Zohar, el Rabbi Shimon Bar Yochai a través del Zohar, el Arizal a través de las escrituras famosas del Arizal, y el Baal Shem Tov a través del Hasidim. Cuando vos estudiás eso, conoces eso, el Ramak, ustedes saben quién era el Ramak. Ramak era un sabio conocido con el nombre Rabbi Moshe Cordovero. Se lo llamaba Cordovero porque había nacido en la ciudad de Córdoba, en España. Y después fue a vivir a Israel. Era un gran cabalista, él vivió en Tzfat y fundó una yeshiva de cabalistas. Y fue el maestro del Arizal. El Arizal llegó a Eretz Israel y se instaló en Tzfat cuando tenía 36 años. Y enseguida, inmediatamente lo tomó al Ramak como su maestro. Pero pocos meses, poco tiempo después que el Arizal vivió en Tzfat, el Ramak se enfermó y falleció. Y antes de morir, le dijo sus alumnos vinieron a verlo y le dijeron: maestro, ¿quién va a sucederte? ¿Quién va a ser el líder? Y el Ramak tenía grandes alumnos, como Rabbi Shlomo Elkevatz. Rabbi Shlomo Elkevatz, para que lo conozcan un poco mejor, es el autor del Lejadodí, o Rab Chaim Vital, que fue quien escribió después las escrituras del Arizal, etc. Muchos alumnos, grandes alumnos tenía Reb Moshe Cordovero. Y el más joven, el más chiquito de todos, era el Arizal. No solo que era el más joven, era el más nuevo, tenía pocos meses ahí. Y Rabbi Moshe Cordovero dijo: cuando me lleven a enterrar aquel de mis alumnos que pueda ver
la columna de fuego que va a acompañar a mi cadáver, ese va a ser mi alumno. Y el único que pudo ver esa columna de fuego fue el Arizal. Y así el Arizal se hizo sucesor del Ramak. El Arizal escribe, y el Ramak lo escribe también antes que el Arizal, mitzvah vejová, que es una obligación y es una mitzvah, legalot zotajochma, de estudiar, revelar esta sabiduría del oculto. En una época era oculto, no se podía estudiar Kabbalah, no debías meterte en eso, pero hoy en día, dice el Arizal y el Ramak, es una mitzvah, y no solo es una mitzvah, jová es una obligación. Porque con la fe solo no podemos sobrevivir. La mitzvah es daete lo que abija, conoce a tu papá, conoce a Dios, conoce al Dios de Israel, conocerlo significa muchas religiones. Y había un filósofo griego, que no me acuerdo ahora el nombre, que él fue el primero que fundó ese punto. Muchas religiones pusieron como idea que existen dos dioses. Porque cuando una persona ya llegaba a la conclusión de que existe un Dios que creó el mundo y que maneja el mundo, se preguntaban, pero un momento, ese Dios es bondadoso. ¿Y cómo permite tantas cosas negativas? Ese Dios es el que creó todo lo bueno y que él creó lo malo también. ¿Cómo puede ser? Entonces llegaron a la conclusión que existen dos dioses. Un Dios bueno y un Dios malo. Un Dios que es el Dios de todo lo bueno y un Dios que es el Dios de todo lo malo. Entonces, cuando pasan cosas malas, dominó este Dios, Dios libre y guarda, y cuando pasan las cosas buenas, dominó el otro. Pero nosotros, como pueblo judío, decimos todos los días en la Tfilá, bendito tu Dios que creaste la luz, que creaste la oscuridad, creaste todo. Sabemos que no existe el Dios. Hay un solo Dios. Y Él creó todo. Entonces uno se puede preguntar, entonces, ¿cómo pasa? Que hay veces este Dios está de humor y manda cosas buenas, y hay veces está de mal humor y manda cosas malas. Hay veces este Dios aparece y se revela, hay veces este Dios parece que desaparece, que no está, que permite cosas desgraciadas que sucedan. Cuando vos estudiás el Hasidut y la Kabbalah, entendés lo que es una condensación, entendés lo que es un mundo espiritual, entendés lo que es la Sefirot, entendés lo que relación tiene tus acciones con toda esa creación, con toda esa cadena creativa, cómo eso influye en la divinidad, oh Dios libre y guarda, en la impureza. Como vos te das cuenta y te vas dando cuenta la importancia que tiene de una acción tuya, y que cuando Dios parece que se oculta, no es que se oculta, sino se tapó la cara. Pero se tapó la cara para darte a vos en la libre albedrío, se tapó la cara para ver cómo vos vas a actuar, etcétera, etcétera. Entonces podés entender, podés sobrevivir, podés guiarte, podés sentir lo que es la espiritualidad y la divinidad. Y no podés, no hace falta, porque como dije antes, si vos tenés solamente fe, y si tenés solamente fe, y como dije antes, no pagás impuestos con fe, no podés enfrentar pandemias con fe, no podés enfrentar situaciones difíciles con fe, aunque la fe es la base de todo. Pero cuando tenés el conocimiento, cuando existe el daete lo que abija, cuando entendés, podés llegar a entender por qué pasa esto y qué puedo hacer yo para corregir esto y cómo logro yo cambiar esta situación. Y la importancia de mis actos positivos o mis actos negativos. Y esto es Lag BaOmer. Esta es la influencia que tiene la Torá oculta, la revelación de esa Torá a través de Rabbi Shimon Bar Yochai, inclusive a un judío que vive hoy en el siglo XXI. Y una cosa más para cerrar el shiur muy interesante. Con esta explicación vamos a entender dos grandes preguntas que le hacen los sabios al Rambam. El Rambam escribe sobre Abraham Avinu, que Abraham Avinu reconoció a Dios a los 40 años. Y los sabios le preguntan, ¿cómo podés decir que Abraham Avinu reconoció a Dios a los 40 años si está escrito en el Midrash que Abraham Avinu reconoció a Dios a los 3 años? Y se aprende de la Torá, porque la Torá le dice a Dios a Yitzhak, Hekev asher shamah Abraham bekoli, por cuanto que Abraham escuchó en mi voz. Y la palabra Hekev suma 172.
¿Y cuántos años vivió Abraham? 175. Vemos que faltan a los 172 años que Abraham escuchó a Dios y le hizo caso a Dios 3 años, son los primeros 3 años de su vida. Y vos decís 40. Esa es la primera pregunta que le hacen. La segunda pregunta que le hacen, nos cuenta la Torá, que después que Moshe Rabbeinu bajó del cielo, después de estar 40 días con Dios, y vio que el pueblo judío estaba haciendo el becerro de oro, pidió perdón, lo calmó la furia a Dios, volvió a subir al cielo, estuvo otra vez 40 días, volvió a bajar, volvió a subir de vuelta, otros 40 días. Y al final de los 40 días últimos, Dios le perdona al pueblo judío. Y Moshe Rabbeinu siente que Dios está dulce, que Dios está bueno. Entonces le pregunta, si nos cuenta la Torá, Har'eni na'et kevodeja, mostrame por favor tu honor. Dice el Rambam, ¿qué significa? ¿Qué es lo que le pidió Moshe a Dios? Moshe Rabbeinu le pidió a Dios, quiero conocerte, quiero saber quién sos. Viene el Raivet, el Rabat, uno de los grandes sabios de la época de Rambam, y pone grito en el cielo. Dice, ¿cómo? ¿Qué estás hablando? Tuvo 3 veces 40 días encerrado con Dios, estudiando la Torá y pidiéndole perdón, y no sabe quién es Dios. Y ahora viene y le pregunta, quiero conocerte. Esas 2 preguntas las respondemos con la idea que recién mencionamos. Como Rambam sostiene que lo básico no es la fe, perdón, la raíz de toda la fe, pero que a la fe hay que alimentarla con conocimiento, con sabiduría, y estudiar sobre Dios, aprender sobre Dios, etcétera, etcétera. Por esa razón, dice la Torá, dice Rambam, a los 3 años, Abraham vino y reconoció a Dios, pero con fe. Pero eso no alcanza. Recién a los 40, que a los 40 es cuando la persona llega del desarrollo de Biná, al desarrollo de su comprensión, de su entendimiento, ahí es donde Abraham vino, entendió, conoció y aprendió sobre Dios. Y por eso dice Rambam, a los 40 años, Sikira Abraham et Boró, a los 40 años reconoce Abraham a su creador, a los 3 años creyó en el creador, pero a los 40 lo reconoció. Y por la misma razón dice, cuando Moshe Rabbeinu subió al cielo una vez y otra vez y 3 veces, ahí recibió la Torá y aprendió todas las leyes y todas las explicaciones, pero con fe. Cuando vio que se dio la oportunidad, le pidió a Dios, no quiero solo fe, quiero conocerte, quiero verte. Mostrame tu honor, mostrame quién sos, mostrame cómo creaste el mundo, cómo se anda el mundo, cómo se mantiene el mundo, qué función tenés vos en el mundo, etcétera, etcétera. Y esa es la fuerza del Lag BaOmer, el día del Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai, que nosotros podemos y debemos y tenemos la obligación de aprender, de saber, de entender el conocimiento de Dios. Esa Torá oculta, esa Torá que en una época era para gente especial, pero que hoy en día es la herramienta para poder sostenernos, mantenernos en el judaísmo y en la lucha que hay contra la oscuridad. Ese día, que es el día de su fecha de aniversario, es donde se refuerza esa conexión hacia esa Torá, donde se refuerza hacia ese estudio que enseñó, que empezó a enseñar el Zohar, que empezó a enseñar Rabbi Shimon Bar Yochai, y por eso festejamos, por eso nos alegramos, por eso estamos felices, por esa herramienta, ese arma nuclear que nos dio Rabbi Shimon Bar Yochai a nuestra generación. Ok, hasta acá el shiur de hoy. Espero que haya gustado, lo hayan comprendido y gracias por participar.